On this computer. Listo. Yo tengo las 6:02. Buenas tardes, Héctor Andrés, Nicole Munevar, que se conectan agradeciendo su puntualidad. Iniciaríamos hoy, por favor, la clase de métodos cualitativos de investigación criminológica. Demos un par de minutos a que se conecte alguien más y hacemos hoy la presentación del curso, el sílabus, los temas y el enfoque general de la asignatura. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Terminando aquí de solucionar unos impases que ya creo que han sido superadas. Agradezco su participación en la sesión de hoy, especialmente los que se conectan a la sesión sincrónica. Rayson Estupiñán, Nicole Munevar, Jorge Higuera, Camilo Gualguán, Daniela Squires Martínez, muchas gracias. Como anuncié ahora, vamos a presentar hoy nuestro curso de métodos cualitativos, el sílabus o programa de la asignatura y un poco la ruta temática y los ejes de discusión temática que vamos a adelantar. Ustedes ya tienen un calendario. Bueno, la clase, me explican hoy, va hasta las 7, de duración 1 hora. Nos vamos a ver los lunes en el horario que ha establecido la maestría. No sé si Laura quiere decir algo o procedo yo ya. Bueno, primero presentarme con algunos de ustedes. Hay gente que es nueva y hay otros que vienen de semestres anteriores. Me presento, soy Laura Alejandra García.
que es la profesional de esta maestría, la maestría en Derecho Penal y la especialización en Derecho Penal también. Recuerden que este es un programa virtual y la gracia de nuestros programas virtuales es que precisamente son autogestionables de la educación virtual, que quiere decir así como ustedes son bienvenidos si están conectados hasta ahora en la clase, que está súper bien porque sus horarios así lo permiten. Si en alguna ocasión puede haber alguna oportunidad en la que no pueden, precisamente estas clases se graban y se suben a la plataforma. ¿Listo? Para que estén tranquilos con eso. Más o menos en la otra semana, mitad de la próxima semana, les empezaremos a dar instrucciones de cómo acceder a la plataforma virtual, porque estamos esperando a que se cargue todo correctamente para realizar pues, la verificación de que estén todos los trabajos, las lecturas. ¿Listo? Eh, ustedes tienen un grupo de WhatsApp, un chat, el cual voy a intentar en este momento compartirles a ustedes eh, el link para que se unan, ¿listo? Y así puedan estar todos, bueno, que eso me parece muy, muy, muy importante. Por ahora creo que no es nada más. Espero la próxima semana poder tener una reunión un poquito más profunda, más a fondo con todos ustedes, una reunión en la cual pues ya una vez tengamos establecida la plataforma, les puedo decir con precisión un poquito más de digamos, de cosas en atención a que este programa es virtual. Listo, y a ver si también podemos programar con las otras dependencias de la universidad eh, algún tipo de conversaciones para que sepan cuáles son las cosas a las que ustedes tienen derecho desde bienestar universitario, los servicios y demás cosas. ¿Listo? Bienvenidos a su semestre. Y estoy Muchas atenta a lo gracias, que... Laura. Muy amable. Muchas gracias por esa presentación. Entonces, en el chat encuentran ustedes el link para el grupo de WhatsApp, para que estemos en comunicación, entonces, permanente. Iniciaremos entonces nosotros, como ven en las Entonces me voy a diapositivas. desconectar. Gracias y con permiso. Bueno, Laura, muchas gracias. Hasta Muy luego. amable, Laura. Mi querida Laura nos colabora el apoyo permanente de la coordinación de la maestría en criminología y política criminal. Entonces les decía que mientras ustedes copian el link y establecen este contacto para el grupo de WhatsApp, toda la información, nosotros vamos a ir introduciendo los temas y el enfoque metodológico propio de este seminario virtual de métodos cualitativos. Para hacerlo, aquí estamos usando unas imágenes de un material, digámoslo así, pedagógico de Brandon Sullivan, le damos el crédito. Este es un uso pedagógico de un material elaborado por Brandon Sullivan, doctorado en criminología, que nos va a hacer un pequeño repaso muy útil para iniciar sobre el origen de la criminología históricamente y por qué en ese origen de la criminología, en la llamada escuela clásica de pensamiento criminológico, vamos a repasar un poco esos temas. También encontramos los primeros enfoques cualitativos de investigación como tal. Cualitativos, ¿no? Lo primero entonces que hay que diferenciar, y es la primera unidad temática de nuestro curso, a pesar de que lo iremos perfilando a lo largo de las diferentes sesiones de este semestre, es la diferencia entre el enfoque o aproximación cuantitativa, con T, cuantitativa, estadística, matemática, formulaica, si quieren, logarítmica también, estadística en general, y este enfoque nuestro, el de este curso, que es cualitativo hermenéutico, de apreciación y de interpretación del fenómeno criminal y en general de la cuestión penal en sentido amplio, vamos a ir distinguiendo. Entonces, por eso nos remontamos hoy en un repaso muy panorámico y muy esquemático al comienzo de la modernidad en el origen de la criminología, como ven ustedes acá, el crimen o el delito como algo que amenaza. Crime threatens social contract, dice acá el profesor Sullivan, el que nos valemos un poco nos ayuda un poco con el inglés también, aquí algo a mejorar un poco algún vocabulario. Y como ven en la parte inferior de la diapositiva, dos expresiones que son centrales para entender entonces el crimen acá: free will y choice. Free will lo traducimos como libre albedrío, es lo central para esta escuela, y choice o la elección. El criminal escoge libremente violar la ley penal, transgredir la norma penal, y allí se configura como tal el delito. Sin ese libre albedrío no hay como tal
no se puede hablar de un delito. Por eso, si ustedes se fijan aquí en el comienzo, el autor hacía un puente, digamos nosotros también, porque antes de esta criminología moderna que surge, la llamada modernidad, ¿no? Encontramos un periodo histórico que es muy interesante, pero que nos sirve como antecedente. La Edad Media, claro, la Edad Media, en este mapa, digámoslo así, epistemológico, en este mapa de paradigmas, en esta digámoslo así, configuración histórica del pensamiento criminológico, encontramos estas características de la Edad Media, donde si miramos estos cuatro punticos que están allí resumidos, ¿no? Corresponde al periodo después de la caída del Imperio Romano, donde hay una falta de controles legales formales, ojo, estatales, formales, centralizados en un Estado como tal, en un Estado-nación, en un Estado moderno. Recuerden la Edad Media y este principio de los feudos, del sistema feudal disperso, múltiple, donde no se había configurado una autoridad política y por lo tanto una entidad de castigo o instituciones propias del castigo referidas al Estado. También hay una falta de, esto es debatible, claro, en este resumen, de progreso cultural y científico. Hoy en día esta llamada, como se refiere aquí en la última línea de esta diapositiva abajo, se refiere como la época oscura. Sí, nos gusta siempre, sobre todo los modernos, en caracterizar el periodo anterior como un periodo de no avance, retrasado, y vamos a ver por qué. Sin embargo, hay varios historiadores que han venido cuestionando desde otras referentes, de otras historiografías, de otras perspectivas historiográficas y con otra mirada, esa imagen tradicional. Pero por ahora vamos a avanzar un poco para entender mmm, digamos, resumen de social, político, la pirámide social, durante este periodo, en la pirámide, los reyes, la nobleza, claro, y los privilegios asociados a las leyes y la nobleza, la realeza. Más abajo los caballeros, knights con K, y por supuesto, o en la base de esa pirámide, los campesinos y llamados siervos de la gleba. Que es interesante aquí que no existe el principio de legalidad que nosotros tanto conocemos y el rey está supralegem, el rey y la nobleza, muchos de ellos no, digamos, participan, no son objeto de las mismas sanciones penales y el mismo tratamiento legal. Eso también afecta, o digamos, no estaría allí el principio de igualdad. Atención a este repaso, principio de igualdad ante la ley, caro al Estado de Derecho, al orden jurídico de un Estado de Derecho, rule of law, se dice, el rule of law o el orden del Estado de Derecho, centrado en el principio de legalidad. Aquí no, fíjense las imágenes, ¿no? Antiguas. Este autor nos visualiza. Desde ya les pido el favor que estén con ojos muy abiertos, por favor. Si alguien en el chat, por favor, de los que está escuchando, me puede decir qué ve en esas imágenes. Son apenas un ejemplo. A la izquierda y a la derecha hay dos ejemplos. Si alguien en el chat, repito, que esté escuchando me puede decir qué ve, vamos a mirar por qué es importante para nosotros en este curso de métodos cualitativos la imagen, el análisis de imagen, como forma de producción de conocimiento en criminología. Entonces, si alguien, por favor, escribe en el chat o si quiere tomar la palabra, bienvenido también. Haría mucho más. Gracias, Daniela. Bueno, el feudalismo, gracias. Sí, precisamente, ¿no? Son las imágenes clásicas de este, digámoslo así, periodo histórico y los referentes tradicionales, ¿no? Un mundo precientífico, eso es, un mundo precientífico, estas imágenes de castillos medievales, ¿no? Y sobre todo en la derecha ese tipo de incluso representación visual. Atención a eso, le agradezco a la persona que participó. Gracias, Daniela. Si alguien más en cualquier momento quiere proponer una idea o responder la pregunta que estamos planteando, ¿no? ¿Qué son esas imágenes? ¿Y por qué la criminología fabrica una imagen específica que va a cristalizar en identidades de lo desviado, identidades desviadas o identidades criminales? Ese es un poco también el objetivo de esta clase. Identificar cómo se construyen esos estereotipos, llamados estereotipos, asociados a la identidad criminal. Muchas gracias, Alejandro, también. Alejandro Peraza, gracias por su participación. El inicio de los burgos, muy bien, excelente. Burgos, de donde viene nuestra palabra ciudad. Burg,
los burgos en la Edad Media, que eran lugares de paso, lugares donde se asentaban los comerciantes. No era precisamente el castillo o la imagen del castillo medieval tan importante, los burgos que van a dar origen como espacio de tránsito, umbral, espacio de tránsito. Entonces, ojo con eso porque lo vamos a ir mencionando, la importancia de la imagen y cómo se configuran, repito, las identidades criminales. Bueno, muy bien. Andrés Suárez, gracias. La división de trabajo, muy bien, sí, el trabajo forzado. Por eso, como ustedes vieron, gracias Andrés, ese aporte, así es, ¿no? El tipo de trabajo que genera una división social donde hay siervos de la gleba, personas que no son libres, que no disponen de igualdad de derechos y por lo tanto la punitividad o los mecanismos del castigo son bien diferentes de acuerdo a cada estrato. El que está en la pirámide está un poco exento de o más allá, como decía Nicolás Maquiavelo en el príncipe está un poco más allá o por encima, no lo toca, ¿no? La ley penal. Y abajo, claro, estos siervos de la gleba trabajando en condiciones de esclavitud, diríamos hoy. Bueno, nos movemos a este otro pequeño repertorio de imágenes, ¿no? ¿Cómo se explicaba el crimen? Entre otras cosas, era un mundo dominado por el predominio de la Iglesia Católica, el latín como idioma, digamos, común, cosmopolita, y todo el sistema de creencias alrededor de esto, ¿no? Posesión satánica, se alcanzan a leer en la imagen, los que estaban ahora comentando, ¿no? Abajo, en la parte inferior izquierda, encontramos los juicios llamados ordalías se dice en español. En inglés, trial by ordeal. Ordalía, que eran pruebas a las que eran pruebas físicas sobre el cuerpo de los procesados, digamos, que determinaban si había o no cometido un crimen en rituales, como ven en la imagen de la izquierda, y en la siguiente figura que una persona está siendo arrojada, si se fijan, está siendo arrojada al agua, amarrada de pies y manos. Bueno, esto es bien llamativo, porque a nosotros nos parece, bueno, ustedes. Muy bien, Nicole, gracias, excelente participación. Castigos por brujería, muy bien, aquí ubicamos la casa de brujas. Empezamos a ubicar la llamada casa de brujas como una verdadera, como una de las primeras, fíjense, políticas criminales de carácter transnacional. Una política, casi que una geopolítica criminal. Fue la casa de brujas en su momento. La persecución a la herejía y la búsqueda de cualquier cosa, digamos, práctica que fuera sancionada como no ortodoxa, como algo que pusiera en peligro los principios, el orden social católico principalmente, apostólico romano. Pero vamos a ver después también que en el mundo protestante, anglicano, anglosajón, etcétera, y en otros, el luteranismo, el calvinismo, también abrazó la Inquisición, no fue una práctica digámoslo, exclusiva de del mundo católico, ¿no? También hubo persecución a las brujas, martillo de brujas, si han escuchado esa expresión ustedes, el martillo de las brujas, de Witchhammer, también llamado Maleus Maleficarum, atención a todos estos referentes, porque aquí estamos ya haciendo investigación de tipo cualitativo. Cualitativo significa que nosotros interpretamos las fuentes no solo desde un referente numérico, desde una matriz algorítmica o matemática con referencia, que es muy importante. La investigación en criminología de tipo estadístico es muy importante y revela una gran cantidad de información, regularidades, patrones sobre todo, etcétera. No, nosotros hacemos interpretación y aquí estamos interpretando primero históricamente y segundo la imagen. Ojo con esto, desde ya les digo, vamos a lo largo del semestre a estar volviendo sobre cómo se configuran las imágenes de lo que es delictivo, la identidad del criminal, a partir de qué referente se crea o se fabrica esa identidad, ese referente, por ejemplo, en estas imágenes. Entonces, el juicio por brujas, tenemos el Maleus Maleficarum, que no es una fuente visual, es una manual para cazar brujas, pero tiene un valor, una fuerza de ley. Fue utilizada por los grandes inquisidores, atención a todas estas expresiones. Bueno, voy a pasar rápidamente porque la idea es hoy. Muy bien, es un tratado, gracias Nicole, muy bien, sí, sí, sí. También es un tratado de lo que implica, y terriblemente misógino, ¿no? Hay que decirlo desde ya. Misógino, androcéntrico, que implicó
siglos de violencia de género y el inicio de una violencia de género que tristemente llega hasta nuestros días, pero que casi siempre la bruja era una mujer, como ven en la esquina superior derecha, la representación de lo maligno y por lo tanto de cualquier mal. En un grupo social, en estas comunidades feudales, la aparición del mal, de un daño social, de una tragedia incluso, era, digamos, se culpaba socialmente a la bruja. Era un fenómeno de chivo expiatorio, ustedes conocen la expresión, el chivo expiatorio, que es asignar la culpabilidad a simbólicamente asignarla a una persona que luego es exiliada o destruida, etcétera. El chivo expiatorio sería la bruja. Muy bien, entonces, a los que agradezco mucho estas participaciones. Entonces, ese Maleus Maleficarum es un verdadero código penal de la época, tiene procedimiento, también es, no solo sustancial, sino también involucra la parte adjetiva, procedimental. Por eso, a la derecha, abajo, encuentran ustedes combates medievales de caballeros, ¿no? Con espada, la armadura clásica que asociamos en este periodo. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con este mundo? Se transforma radicalmente cuando llega este periodo de transición que deja de considerar el crimen pecado, algo inmoral. ¿Sí? ¿Por qué? Que empieza el renacimiento históricamente. Esto es muy relevante. Les voy a decir, la primera fuente para el análisis, cualitativo es la historia, es la historia. Es la apreciación del pasado y la referencia a la histórica como una metodología crítica. Si queremos hacer investigación en criminología de manera crítica, lo primero es que hay que investigar el origen de las instituciones penales, los contextos, de dónde surgen, diría Michel Foucault, un autor que sonará mucho en estas clases. La genealogía, haremos una genealogía, investigaremos la procedencia de nuestras ideas actuales eh, sobre el sistema penal, las instituciones penales, la economía política del castigo, digámoslo así también, la economía política del castigo, por ejemplo, la aparición de la cárcel, que es tan importante, y prácticas penitenciarias, ¿de dónde vienen y cómo surgen? Bien acá, entonces miremos. Se pasan leyes o se sancionan leyes centralizados, ¿sí? Empieza a centralizarse y a reforzar este derecho a castigar en cabeza de una institución. El crimen que era, aquí dice, pecaminoso, inmoral, asociado a las enfermedades mentales, etcétera, y el castigo deja de ser corporal, principalmente, ¿no? Y bueno, estamos acá, en la Ilustración, esto es un referente histórico. Entonces, ¿qué pasa acá? Hacia el siglo XVII y XVIII, ¿no? Íconos de esta ilustración, la Revolución Francesa, un poco la Revolución Industrial también a nivel económico, etcétera, y la aparición del pensamiento tecnocientífico, la ciencia, entonces la criminología también empieza a nutrirse de estos referentes. Miremos la parte de arriba, los referentes que están ahí. Progress, Reason, Liberty, Logic, Agency, ¿no? Entonces, el predominio de la razón como forma explicativa y no tanto la fe, no tanto las creencias en las fuerzas sobrenaturales. Arriba a la izquierda, fíjense, esquina. Progreso. Se piensa que, el progreso se da a partir de la aplicación del método científico. Método científico, no crean, que tiene no solo que ver con la racionalización, sino también con una interpretación basada en principios. Si decimos interpretación, estamos en los métodos cualitativos. Bueno, en la parte inferior de esta diapositiva encontramos las grandes características, separación iglesia-estado, eso es fundamental, la secularización del poder político y pues el predominio del método científico. Bueno, esa es la ilustración. Aquí veremos, aquí enseguida ven, la idea del contrato social como referente y que explica el origen de lo jurídico, del Estado, instituciones normativas y todos estos discursos, ¿no? El pacto de sujetos que entregan libremente parte de su libertad para que el gobernante, de manera soberana, proteja y sancione y evite las venganzas, evite la justicia por mano propia, evite el llamado estado de naturaleza, decían los contractualistas, ustedes saben esto muy bien, Rousseau, Hobbes, Locke, el estado de caos social. Muy bien, Jorge. Thomas Hobbes en el Leviatán. Gracias por la participación de Jorge, nos trae estos referentes, excelente. Y Locke
en el famoso ensayo sobre el gobierno civil, John Locke, son autores claves que en este periodo empiezan a imaginar el mundo de otra manera, a partir de referentes racionales y de un contrato social donde lo importante es la expresión de la voluntad general para configurar el Estado. Bueno, y ahí sí, como decíamos, surge la escuela clásica. Muy bien, Jorge. Rousseau, un poco posterior, en el contrato social, Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Esta idea de la voluntad general, esta idea de que el principio de legalidad es algo sagrado, eso es fundamental, aquí en la escuela clásica de criminología que bebe de esas fuentes. Como ya dijimos, el crimen amenaza es el contrato social. ¿Cómo ocurre esto? Ustedes todos muy bien conocen la transición a Cesare Beccaria, que es el referente, el autor italiano de los delitos y de las penas, se llama su obra, en el siglo XVIII, donde no puede haber un delito y una pena que no esté sancionado, positivizado en la ley penal, para evitar este ejercicio caprichoso que encontramos en autores en momentos históricos anteriores. Bueno, segundo, el crimen como violación del contrato social, ¿sí? Es un pacto, todos nos comprometimos, somos ciudadanos, fíjense, ya no somos siervos de la gleba, somos ciudadanos que hemos entregado unos derechos. Asimismo, entonces, el Estado exige, hay una demanda de derechos, ¿sí? Y se exigen unos deberes, los deberes de protección de bienes jurídicos. Empieza a surgir este discurso muy de la dogmática técnico-jurídica, la protección de ciertos bienes jurídicos que han sido puestos en peligro por el criminal. Ojo, aquí el tercero, es importante que surge la prevención y no solo la retribución, no es una justicia simplemente retributiva, sancionatoria, diríamos punitiva en general o punitivista, de corte retributiva, sino ya preventiva, cómo evitamos que antes de la sanción, antes, perdón, del delito, los ofensores, fíjense abajo, o los ofensores o criminales deben ser tratados con dignidad, que era lo que no ocurría en estas ordalías que vimos antes, en estas quemas públicas de brujas, mujeres consideradas y procesadas y finalmente sentenciadas por brujería. No existía el concepto de dignidad humana. Eso, alrededor de ese referente gira el derecho penal moderno. En la obra de Cesare Beccaria. Este es un repaso, ustedes saben esto y además lo han visto muchas veces, por supuesto. Bentham da un paso más en Inglaterra, no solo en Italia. Fíjense el año en que se publican los principios de la moral y la legislación, el mismo año de la Revolución Francesa, que va a transformar completamente ese mundo feudal para sentar las bases de lo que será el capitalismo, el modelo económico capitalista, el surgimiento del Estado-Nación. Todos estos fenómenos van de la mano. Primero, utilitarismo. Es una filosofía que busca la mayor felicidad para el mayor número. Si esto es así, el castigo entonces debe ser proporcional al crimen. Empiezan a surgir criterios de proporcionalidad. ¿Por qué? Si es muy duro, miren la diapositiva, muy fuerte, puede causar daño al mayor número. Debe ser proporcional. No debe ser una pena espectacular, teatral, como recuerden ustedes la famosa imagen al comienzo de Vigilar y Castigar, uno de los referentes en este tipo de investigación cualitativa de Michel Foucault, analizando el castigo de un parricida que es desmembrado públicamente en la plaza, eh, a la vista de todos. Hay una teatralidad en ese momento. Justamente aquí es lo que se evita o se trata de condenar esa teatralidad, esa crueldad excesiva que era parte del modelo punitivo anterior. No quiere decir que desaparezca por completo, pero por lo menos el discurso formal, los fines de la pena, todos estos discursos de Cesare Beccaria y otros italianos muy conocidos que ustedes saben, aquí Jeremy Bentham, buscan poner un límite a la acción penal. Es eso. Entonces, allí encontramos investigaciones, por ejemplo, aquí en esta obra de Bentham, donde hay que identificar un cálculo, ¿no? Cálculo, porque es muy utilitarista esta filosofía. El cálculo entre placer y dolor, ¿sí? Se escogen comportamientos que traigan placer si el criminal ve que su acción no será perseguida penalmente, viola la ley. Entonces hay que intervenir. La justicia penal interviene en el cálculo de los individuos sobre qué está bien, qué no está mal, basados en el hedonismo, ¿no? Como dice aquí, el cálculo del placer, ¿sí? Que sería la motivación de los individuos. Bueno,
Finalmente, el castigo entonces depende de la habilidad para que la persona que viola la ley penal, digamos el sujeto activo debe entender la repercusión de sus acciones. Si no es capaz de entender y no tendría libre albedrío, ¿sí? Si su acto no es expresión de esa conciencia libre, no podría ser castigada. Por eso están ahí los factores de mitigación punitiva, ustedes ya saben. Bien, interesante acá la teoría Deterrence Theory, que es la teoría de la prevención, ¿no? ¿Cómo un castigo es útil si previene que se vuelva a violar la ley penal? Siendo severo, certero y rápido. Ágil. Severe, o sea que la pena, o sea que sea un disuasor, que tenga un elemento disuasor el castigo. ¿Cierto? Para que evitar la impunidad, por supuesto. Y en lo posible ágil, célere, rápido, porque si entre la comisión del delito y el castigo pasa demasiado tiempo, se perdería ¿no? La prevención general, ustedes lo conocen, la diferencia prevención general, prevención especial, ¿no? Hay unos ejemplos que trae aquí el autor. Por ahora vamos a dejar este repaso aquí que estamos presentando sobre el origen del pensamiento criminal. ¿Qué nos interesa a nosotros de este discurso que ustedes, insisto, ya conocen? Es el discurso básico de origen del pensamiento como tal y criminológico, es la metodología de investigación, las metodologías de investigación. Yo mencioné acá a Michel Foucault. Foucault está muy interesado también en fuentes, por eso vuelvo a estas diapositivas, en fuentes de conocimiento históricas que nos ayuden a reconstruir y a pensar críticamente el presente, entre ellas la imagen. Entre ellas la imagen. Foucault mismo tiene otros estudios sobre pintura, por ejemplo, hay un libro de él muy famoso, no solo estudió el origen de la prisión, el famoso libro que ya citamos, Vigilar y Castigar, tiene un análisis de la obra de un pintor surrealista llamado René Magritte, muy famoso, se llama Esto no es una pipa, es el nombre de un cuadro. Bueno, ¿por qué? Porque para nosotros la imagen, desde ya lo digo, la imagen es esencial para investigar en criminología. No solo lo escrito, los textos o los documentos escritos como tal. Nosotros vamos a considerar en este curso, es muy importante la imagen, porque el análisis de la imagen eh, exige del investigador una ampliación de sus criterios de interpretación. Casi que yo podría decir que la criminología es una guerra de las imágenes, como decían en los historiadores, como explican los historiadores, una guerra por determinar qué es el crimen, cómo se construye, decía ahora, las identidades de lo desviado, del comportamiento reprochable, eso en general. Entonces, desde ya, por favor, vayan pensando en imágenes, no solo en textos, ¿no? Si ustedes van a investigar de manera cualitativa, seleccionar incluso hoy en día documentales sobre un tema, donde la imagen es la protagonista, como en esta diapositiva. No solo porque una imagen vale más que 1000 palabras, lo cual es un lugar común, tal vez demasiado común, sino porque la imagen ayuda a desestabilizar ideas preconcebidas y abre la sensorialidad del investigador. Eso es, la multisensorialidad y por lo tanto es un puente muy interesante a la transdisciplinariedad, materia que ustedes verán específicamente en esta maestría también. La inter y transdisciplinariedad, cómo puede uno hacer investigación criminológica, conjugando o sumando diferentes perspectivas. Entonces, esto es clave desde ahora. Hago mucho énfasis en esto. El paradigma de la criminología visual es muy nuevo, aunque puede referirse a la Edad Media. Uno puede hacer criminología visual del siglo XII, si quiere, en la Edad Media, no importa el periodo, pero como tal, como campo de conocimiento autónomo, es muy nuevo, es un referente, un campo emergente. La criminología visual está asociada a la criminología cultural, por supuesto, se desarrolla o se desprende de la llamada criminología crítica, que tiene un desarrollo y vamos a llegar a entender eso. Pero de entrada es uno de los ejes de investigación de nuestro curso. La imagen, el valor de la imagen, cómo dialogamos con la imagen y qué papel juega esa creación de imágenes en la asignación de roles y en la asignación de estereotipos y en últimas en la comprensión que tenemos del fenómeno criminal.
¿De acuerdo? Entonces, si tienen sobre esta primera parte, por favor, una pregunta o comentario, bienvenido. Esa sería como una de las primeras ideas de investigación, abrir que el investigador no solo a través de la lectura y su intelecto o de aplicación de fórmulas haga estadísticas criminales, lo cual, insisto, está muy bien, sino que eh, sea capaz de utilizar fuentes diversas. Incluso, como algunos hablan, fuentes sonoras también en la investigación criminal, documentos sonoros que estén en un soporte auditivo. Piensen ustedes, si uno graba una entrevista, tiene un valor, usted puede transcribirla, por supuesto, pero principalmente pues se refiere a lo escrito. Aquí estoy buscando, ya les voy a compartir en la segunda parte del curso algunas imágenes que quisiera, que hemos seleccionado acá de una conferencia. So Perdón, un poco para entender mejor esto. Entonces, las personas que se están conectando ahora, veo a varios allí, gracias, aquí están participando, muy bien. Por parte del juez, lo que bueno, excelente, gracias, esta participación me ayuda mucho, Jorge, excelente, porque Jorge ya está pensando en el proceso penal y cómo el juez interpreta las pruebas y los dos puntos de vista que presenta la parte acusadora y la parte acusada. Entonces dice Jorge, se aprecia más por parte del juez lo que el testigo, lo que el testigo vio. Claro, el predominio de lo visual, ¿no? En este mundo esta sociedad del espectáculo, el predominio de lo visual. Que lo que escucho, gracias, Jorge. Sí, entonces trataremos de un poco también de llegar allá, ¿no? El papel de otros sentidos, otras formas de adquirir conocimiento, no solo a través lo que se lee, repito, sino también a través de lo que podemos ver, palpar, y bueno, esto es una aproximación que diríamos, podríamos ir denominando ahora multisensorial, multisensorial. Pero ¿qué implica lo multisensorial? Eso es en la investigación en criminología. Entonces volveremos a aquí estoy seleccionando, volveremos al recorrido histórico que estamos planteando. Bueno, entonces vamos a utilizar este ejemplo acá. Me dicen si pueden ver la pantalla. Parece que aquí hay un problema con internet. Aquí está. Bueno, de una vez para entender a qué nos estamos enfrentando, cuáles son los referentes. Bueno, compartir pantalla. Vamos a mirar el papel del arte en este momento, que voy a sugerir en esta presentación. Ahora sí. ¿Cómo juega y qué interpretación Bosch's funeral was in 15. al arte en la investigación criminológica, por ejemplo? Hablando del valor de las imágenes. Esta que ven ustedes en la pantalla, si alguien, una de las obras de arte más conocidas de la historia, del arte occidental, de la pintura, si alguien la conoce, me escribe por favor en el chat. Yo suelo usarla, los que han escuchado mi discurso en investigación, yo suelo trabajar a partir de esta imagen y de esta pintura, una de las pinturas más famosas de la historia occidental, porque conjuga muchos aspectos digamos, de las culturas y de las formas de pensar lo delictivo. Entonces dejo la pregunta en el aire, si alguien identifica, este es un tríptico enorme que está en el Museo del Prado, gracias, muy bien, Andrés Suárez, gracias. El Bosco se llama este autor, El Jardín de las Delicias Terrenales. The Garden of Earthly Delights es una pintura enorme, es un tríptico, ven tres partes, y a partir de esta imagen voy a explicar y vamos a darle contenido a la metodología visual. Como forma de análisis cualitativo o como forma de análisis cualitativo por excelencia. Cuando decimos cualitativo es porque tenemos en cuenta también las sensaciones, los afectos, cómo se configuran la percepción desde lo afectivo y no solo desde lo racional de tipo estadístico. Eso es. Entonces, bueno, a la izquierda, la creación del mundo, el jardín del Edén,
en la tabla derecha el Jardín de las Delicias propiamente hablando, en el centro, perdón, y en la derecha el infierno, que nos interesa, ya vamos a ver por qué, de una forma particular. Bueno, aquí vemos el cuadro expuesto, las dimensiones, 2 metros 20, 97.5, las dimensiones del cuadro, se cierra, mírenlo, es como una ventana, cerrado, tiene otra, como otras imágenes, como otros, ahí vimos, trípticos son como ventanas y están construidos de madera, ¿no? Bueno, al cerrarse hay una imagen allí que es un globo, que sería el globo terráqueo. Muy bien. Tiene que ver con la representación del placer y el pecado. Gracias, Nicole. Muy bien. Nicole inicia el debate de una vez. Así es, vamos a ver, porque no hay una sola interpretación de esta obra y por eso me gusta trabajarla. No hay una única lectura, a diferencia de los métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos, cuando usted aplica una fórmula, debe haber una respuesta. Debe haber una respuesta. En los métodos cualitativos no siempre, hay diferentes respuestas, hay diferentes perspectivas, ¿no? ¿Qué representa esta imagen? Por ejemplo, ese globo, que es un poco esotérico porque está allí, se conjugan significados, simbolismos de la época. Dice Paola Hernández, gracias a Paola, el hedonismo, la moral que tienen los pecados. Bueno, esa es una principal forma de entender la moral cristiana en esta época, ¿no? Y digamos también el papel que tiene. Yo voy a ir mostrando aquí mientras detalles, porque está rico en detalles. Si ustedes se fijan, el cuadro está lleno de unas miniaturas. Aquí son detalles y ven, ¿no? Y sigue siendo un enigma. Esa es la gran, digamos, horizonte. Es un enigma el cuadro. ¿Qué representa? ¿Qué quiso decir? ¿Se trata de la condenación de las almas que se entregaron a los placeres terrenales? Parece una lectura posible, pero hay otras que dicen que hay o se sostiene mirando símbolos, significados, etcétera, que hay otras claves de lectura, como famosos cuadros como la Mona Lisa, el surgimiento de Venus de Botticelli, Picasso y otros cuadros de la historia del arte. Bueno, Paola nos habla así de los placeres. ¿Qué, digamos, qué consecuencia tiene aquí en este análisis? Por ejemplo, cuando se habla de delicias terrenales, uno piensa en los placeres, ¿sí? Es eso, la tabla del medio. En esa lectura, digámoslo así, de la izquierda, creación, porque se identifican, esquina inferior izquierda está Dios creando a Eva, la tiene de la mano, el creador, digámoslo, y sentado está Adán, el jardín del Edén incorrupto. Lo que ocurre en la tabla del medio y la derecha serían los castigos. Esa es una lectura lineal, pero como les digo, hay muchas. Y lo que nos interesa aquí es la multiplicidad y la pluralidad de diferentes miradas y sensibilidades. De cual se puede mirar desde el punto de vista histórico, se puede mirar desde el punto de vista sociológico incluso, desde la moral cristiana, se puede mirar desde la alquimia. Hay muchos intentos de claves que buscan claves herméticas y alquímicas, incluso esotéricas, que no son ajenas a la representación. Pero nadie sabe, no hay una verdad definitiva, no hay una interpretación, digamos, última que diga qué ocurre acá. Bueno, entonces aquí encontramos, fíjense, unos referentes de la época también, que nos llevan un poco al mundo anterior. Aquí vemos a este cuadro que ya ven. Estas formas de castigo que vemos en ilustraciones de la época, ¿sí? Parecen haber influido en el Bosco, fíjense el tipo de imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué vemos? ¿No? Justamente hablando de placeres carnales, ¿no? Estos son arte de la época. En la derecha, pues estaría la figura demoníaca, casi que luciferina, ¿no? Acechando para castigar a los amantes que infringen la norma. El principio de castidad, si se trata de una orden religiosa, etcétera, y el juicio, eso es el primer referente, y ya la próxima clase yo quiero que desarrollemos esta idea del juicio, que en la modernidad se representa como el juicio penal, la filosofía del juicio, como tal del proceso penal. Pero aquí es esta idea del juicio final, muy apocalíptica, muy del pensamiento del final de los días, cómo se representa esto en el libro del Apocalipsis de la Biblia o Revelación, Apocalipsis o Revelación. Este es otro cuadro muy importante de Jan van Eyck, poco anterior al Bosco, donde ustedes ven el sufrimiento, eso cómo se muestra, cómo se representa. ¿Y cuál es la proporcionalidad del castigo de estas almas, diría uno, ya que han pasado por
un juicio, este también es famoso, de Fra Angelico. Ahí está, digámoslo así, Satán en el infierno devorando y los castigos, como se imaginaba el castigo en esta época. Es eso, esta sensibilidad. Finalmente, ¿qué nos aporta? Y esta imagen, que sí es propiamente del infierno del Bosco. ¿Qué puede uno ver acá o qué puede uno decir? ¿No? Desde el punto de vista cualitativo y análisis de imagen, uno puede identificar híbridos, uno puede identificar la aparición de figuras zoomorfas, antropozoomorfas, ¿no? Uno puede identificar desmesura, el tamaño de los instrumentos musicales, ha sido llamado el infierno musical del Bosco, ¿no? Si se fijan a la izquierda, este personaje está crucificado. Están desnudos estos cuerpos sometidos a suplicio, un suplicio particularmente, digamos, musical, pero está crucificado en un arpa gigante, al lado de otro instrumento donde otro individuo también está allí, parece crucificado. Bestias raras, amorfas, surrealistas, muchos encuentran aquí el antecedente del arte surrealista como tal, de una expresividad enigmática que busca conmover más que llegar a la racionalidad del espectador. Esquina inferior derecha, ustedes ven allí esa especie de búho gigante, se conjugan los elementos de castigos que pues resultan eh, absolutamente irrisorios, algunos ridículos. En este video se intenta explicar, ¿no? ¿Por qué estas personas? Sí, porque el Bosco habría escogido muy cuidadosamente cada imagen, cada detalle tiene un significado, aunque nos parezca irrisorio, ridículo, excesivo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la Divina Comedia, que precede a esta obra, la Divina Comedia de Dante, el libro, la gran obra literaria de Dante Alighieri, y su escenificación del infernal, los círculos del infierno, en la primera parte de la Divina Comedia, ustedes conocen, luego viene el purgatorio y luego el llamado paraíso. Bueno, en esta obra, aquí, Sandro Botticelli se inspira en Dante, por eso el adjetivo a veces dantesco, excesivo. Miren el recorrido de los diferentes círculos infernales donde cada pecado conoce un castigo específico, según la transgresión o según la forma como haya sido violada, transgredida la ley penal. Pero en general se trataba de, digámoslo así, cuadros morales. Bueno, muy rápidamente, porque yo les voy a dejar ahora este video, lo pueden activar los subtítulos, está en inglés, pero es fácil de traducir, tiene una especial calidad la imagen y sobre todo introduce, fíjense ustedes, una mirada específica a estos detalles que estamos viendo acá del llamado Jardín de las Delicias. Para ir resumiendo entonces, esta pintura es un extraordinario ejemplo de análisis cualitativo. ¿Por qué la traemos a criminología? ¿Por qué tomamos prestado de la historia del arte y de la pintura este referente, esta fuente, este documento? Porque nos abre la sensibilidad, nos inquieta, nos sacude. Esos son los métodos cualitativos. Nos plantea dudas, no resuelve de una forma matemática como aplicando un algoritmo o una fórmula, ¿sí? ¿Cuál era el pensamiento penal de la época? No, al revés. Dispara preguntas. ¿Qué están haciendo estas personas allí? ¿Por qué estas frutas? Estos amantes allí. ¿Qué significa? ¿Está condenando simplemente el Bosco? La entrega sin límites a esos placeres o está construyendo una alegoría, ¿no? Puede ser también. Cada planta, cada animal que aparece allí, que no son pocos, es un verdadero bestiario medieval, una colección de imágenes de una zoología fantástica, el búho, la referencia a ciertos pájaros, a ciertos animales. Bueno, entonces voy a pasar rápidamente, esta es otra escala. Aquí este video incluso contrasta con pasajes bíblicos específicos, conjuga lectura de la Biblia con imágenes de este candor, pareciera haber un candor allí, una inocencia perdida, una caída en el tiempo, una caída en la norma, una caída en también los placeres, etcétera, en un disfrute excesivo, casi que en un mundo precontractual, hablando de contrato social, ¿no? El mundo precontractual,
que Hobbes se lo imaginó terrible, el estado de naturaleza, ¿sí? Thomas Hobbes, que mencionamos ahora, se lo imaginó como la guerra de todos contra todos, pero también puede imaginarse con una dimensión orgiástica, sensual, no limitada por el sistema de prohibiciones del Estado, ¿no? Aquí al final del video ustedes encuentran cómo se contrastan partes del cuadro. Esta es una mirada un poco más general. Entonces, he traído este cuadro solo como un punto de arranque para introducir las posibilidades del análisis cualitativo desde el arte. No se agota en la pintura, los métodos cualitativos, pueden abrazar incluso el cine, cada vez más el cine y el derecho, eh, para analizar casos documentales, cine, lo que se denomina la imagen-movimiento, la teoría de la imagen-movimiento, es decir, narrativas audiovisuales, son muy bienvenidas en este curso como fuente primaria y lo que vamos a intentar de desarrollar son habilidades y destrezas, como dice el sílabus de la asignatura, competencias específicas para enfrentarse a la imagen, al arte, y así desmitificar, lograr desmitificar nociones consolidadas del crimen, del castigo, etcétera, 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 ¿no? Entonces era más una provocación, ¿no? Esta introducción acá. Jorge tiene una pregunta, nos dice, ¿hay algún artista que tenga imágenes? Dice Jorge Higuera, estoy leyendo aquí el chat. Obras artísticas recientes. Ah, bueno, interesante. Castigo similar. Dado los cambios en la historia y desarrollo de la humanidad desarrollo de la humanidad y la separación del sesgo religioso, claro. Excelente pregunta, Jorge, porque este cuadro vive y respiró el medio ambiente simbólico de su época. Es hijo de su contexto, como todo, por supuesto. Pero en el mundo secular, ¿qué ocurre? Y vamos a encontrar hoy en día artistas que abordan la economía del castigo y este tipo de imágenes de dolor, etcétera, desde otros referentes. Estoy hablando de arte, ¿no? Digamos, por lo menos en pintura, el videoarte hoy en día, por ejemplo, net art, otras manifestaciones, etcétera, del arte que nos trasladan al presente. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Yo quisiera dejar aquí por ahora, pero no perder estas inquietudes que ustedes tienen, porque por ejemplo, fíjense el inicio, para no dejar la idea que nos planteó Jorge en el aire, se comparaba la importancia de estas imágenes, ¿no? Ustedes que ven ahí, por ejemplo, esta me gusta cómo abre porque es infernal, ¿no? Es el fin del mundo, etcétera, etcétera, si me permite devolver que acá. Comparar el cuadro con otras obras más recientes, pero igualmente pioneras, que rompen la historia del arte, que rompen la historia, que marcan un giro, quiebre en la forma de la sensibilidad, en este caso, de la Edad Media a la modernidad. Aquí el Bosco está situado en ese periodo de transición premoderno, pero ya anticipando algunos elementos de esa modernidad. Fíjense lo que se ve ahí, mundo oscuro, incendiado, un verdadero apocalipsis, una tragedia, el desastre total, ¿no? Estas ideas, contrastado con o en contraposición a la creación, que maneja una paleta de colores claros, todo tiene su simbolismo, los colores, porque el rojo a qué se asocia, qué sensación, estos animales, unos son míticos, animales míticos, son híbridos, son animales fantásticos, decía, pero cada cual tiene su significado. No, por supuesto, no vamos a agotar los significados, fíjense, la desmesura, el tamaño enorme, el gigantismo de estos, ¿qué pasa? Y por qué estos cuerpos se amontonan como recibiendo allí esta casi que fruta prohibida, como señalaban en el chat ahora, ustedes mismos, ¿no? Símbolos religiosos, carnalidad, salida de todo cauce, ¿no? Y también ciencia ficción. Si ustedes miran acá, la parte izquierda uno no entiende si es una escafandra o qué. Sigue estando en la oscuridad, pero eso es interesante, la interpretación. Hay cosas que no sabemos y no hay un manual para entender este arte. Y eso me gusta porque así son los métodos cualitativos. Propone la diversidad de perspectivas, ¿no? Esta mujer allí como abrazada de esos demonios, esos espectros allí. Se dice, esto es de la tabla derecha o infierno, que este rostro que ven ustedes acá en la parte derecha
de la imagen, es el rostro del pintor. Él mismo se incluyó, una especie de autorretrato extraño, o parte de una criatura allí, semi-vegetal, semi-mineral, todo lo que hay allí. Entonces, así abrimos nuestro curso. Yo les propongo que a lo largo de este semestre abramos la imaginación, es eso, es un ejercicio para expandir las fronteras del pensamiento imaginativas asociadas al fenómeno criminológico. Muy bien, aquí hay una participación, dice Alejandro. ¿Quiere decir que la metodología cualitativa no tiene método verificable? Sí puede tener métodos verificables. Gracias, Alejandro. Puede tenerlo dependiendo el objeto de la investigación, ¿sí? Entonces, Alejandro, ubique usted y defina un objeto de investigación. Entonces, de acuerdo a lo que usted vaya a investigar, usted puede incluir análisis histórico, puede incluir también análisis estadístico y enriquecerse con los métodos que sí tiene respuestas verificables. No sé si por verificable entendemos únicas, o por lo menos que se pueden reproducir. Pero si usted escoge otro camino, puede enriquecer también, Alejandro, su investigación desde el arte, si quiere. Depende de lo que usted quiera hacer. Su objetivo. Por lo menos los métodos cualitativos plantean que lo verificable es relativo, Alejandro. Es relativo. Hay una diferente, digamos, unas diferencias perspectivas, ¿no? Hoy la escuela clásica, los pusimos. La próxima semana vamos a empezar a avanzar en la escuela sociológica y psicológica del crimen, que aparecen después. Desde las escuelas sociológica y psicológica el análisis es muy distinto, ¿sí? Aparece la idea de criminal nato, por ejemplo, de Cesare Lombroso, en contraposición a Cesare Beccaria, lo que vimos hoy muy rápidamente, de los delitos y de las penas. Entonces, en general, la invitación es a conjugar las perspectivas, nos dice Nicole acá, una pregunta. ¿Cómo se puede concluir alguna interpretación si todos tienen perspectiva? Gran pregunta, Nicole. Todos nos preguntamos eso mismo. ¿Podemos concluir? Claro que podemos concluir, pero siempre explicitando nuestros referentes. Por ejemplo, yo aquí, ¿cuáles son mis referentes? El arte, la pintura surrealista de El Bosco, ¿sí? La moral cristiana y el libro del Apocalipsis. Desde ahí es mi perspectiva. Pero alguien podría decir otra cosa, si utiliza otras fuentes, y decir que este es un arte degenerado, como dijo Hitler en su momento en el nacionalsocialismo. Todas estas manifestaciones artísticas del Bosco fueron consideradas degeneradas. Ellos no entendían, era un arte degenerado para ellos. Había que quemar estos cuadros, fíjense, ¿no? Alejandro, es decir, contrario al método. Posmodernista no es contrario al método, Alejandro. Le propongo leer a Feyerabend, Paul Feyerabend. Gracias por esa participación, ¿sí? Gracias. Y esa última pregunta me ayuda mucho, Alejandro, porque será cómo comenzaremos nuestra próxima clase. Nuevamente, porque es que se nos acabó el tiempo hoy, ¿cómo, más que relacionar, diferenciar, ¿sí? Lo cualitativo de lo cuantitativo en investigación criminológica? Entonces, Alejandro, por favor, seleccione un objeto de investigación. Plantea un problema acotado, limítelo. Y desde esa limitación vamos a mirar cómo funciona lo cualitativo, esta clase, si es posible hacer intervenir el arte, por ejemplo, o no, o no, o no, o no. Y si me está escuchando Alejandro, le sugiero el libro de Paul Feyerabend, aquí le voy a escribir al autor, Paul Feyerabend, Contra el método se llama el libro, Contra el método, Contra el método. Es una reflexión crítica, ahí está, por favor la revisa. Muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros, por nuestra parte, dejamos la presentación del curso acá. La verdad, les agradezco mucho su tiempo. Iremos desarrollando las ideas a partir de las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias por los que participaron. Por favor, seleccionen fuentes y enriquezcamos la discusión acá. Armemos la discusión desde fuentes específicas. Yo escogí el arte porque es una provocación lo que estoy haciendo, ¿sí? Podría presentar también cifras, la cifra negra de la criminalidad y preocupaciones asociadas. Es posible, y llegaremos de pronto allá. Pero a través del arte nos ayuda a imaginar esa posible expansión o ampliación de la forma de pensamiento de los criminólogos, ¿sí? Desde la escuela clásica a la escuela sociológica, a la escuela psicológica en ese repaso.
Muchas gracias. Quedamos hoy así. Nos conectamos en la siguiente, la fecha siguiente que tenemos asignada en el calendario y continuamos esta discusión. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Profe, buenas noches. Dígame. Profe, Paola, dígame. profe, buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto, qué pena. Profe, lo que pasa es que yo alcancé a llegar a las 6:15 de la tarde. No sé si específicamente su merced hizo alguna explicación de la metodología de clase y algunas particularidades, o si hay alguna información que nos entregue al respecto de cómo va a ser la dinámica, y me preocupa un poquito porque es que la proyección en el correo electrónico está de esta sesión de 6 a 8 de la noche. Sí, pero es de 6 a 7, es de 6 a 7. Digamos que eso me aclararon hoy justamente hablando con la coordinación. Gracias por sus dudas primero. Nos ayuda a resolver. Voy a tratar aquí rápidamente, si lo logro hacer, ok, ya, de compartirles en el chat el link al video que utilicé como referente. Ahí se fue el link. Bueno, entonces, Paola, primero, de 6 a 8 es un margen de la clase, porque hay personas que escogen trabajar a las 7, incluso hay profesores que acuerdan cambiarle el horario. Nosotros vamos a mantener las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde es una buena hora y la intensidad horaria, que la puede discutir con Laura García, que abrió la sesión de hoy, es una hora. Cada fecha que nos veamos es una hora de esta, digamos, de la acompañamiento, no, de la parte sincrónica, de la reunión sincrónica, que es lo que estamos haciendo. Eso. Segundo, ustedes van a ingresar a una plataforma donde van a encontrar todos los elementos de la clase, pero dice Laura García, nos explica que no están acabando de perfilar para que ustedes tengan acceso a la plataforma. Apenas eso ocurra, ustedes van a entrar. Y Paola, en la plataforma van a encontrar todo ya. Las unidades temáticas, las actividades, eso está ya diseñado, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, Laura García nos pide paciencia para poder tener acceso a la plataforma. Yo no manejo, no tiene nada que ver conmigo, no manejo la plataforma. Es con Laura García, la coordinadora del programa, si tiene alguna inquietud. Entiendo, hay un grupo de WhatsApp, Paola. ¿Sí vio el link? No, profe, no. Revise el chat por favor, el chat de la reunión y muchas gracias, Nicole, muy amable. ¿Le pueden, por favor, compartir el link a Paola o cómo? Buenas noches, aquí está. Hay un link de WhatsApp que voy a volver a compartir, Paola, por favor, para que usted se una. Y en ese grupo es ese. Ya lo hizo Jorge, perfecto. Entonces, Gracias. Paola, no se preocupe, ingrese al link allí. Cualquier otra duda la iremos resolviendo, ¿sí? La iremos resolviendo. Este es bueno, gracias a Nicole. No, perdón, Nicole es una pregunta. Dígame, Nicole, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches, profe, ¿me escucha? Perfectamente. Bueno, lo que pasa es que pues es una información más para los compañeritos. Digamos que nosotros también internamente tenemos un grupo, por si de pronto se desean unir, pues también les vamos como a enviar el enlace para ese grupo. Gracias, Nicole. Muy bien, excelente. Muy bien. Dicho eso, nos conectamos la próxima clase y agradezco de nuevo a todos. Ahí está el link del video que analizamos hoy. Continuaremos la discusión y los debates. Lo pueden enviar por acá, por favor, eso. Queda el chat allí, por favor, compartan los links. Nosotros mantendremos este escenario virtual y el mismo link. Será el mismo link para todas las clases. Los lunes a las 6 en las fechas indicadas. ¿De acuerdo? Listo. Ahí ya está, Paola. Ya lo enviaron. Muchas gracias a todos y buena noche. Profe, muchas gracias, hasta luego. Gracias, Joana, muy amable. Buenas noches, profe, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Hasta Feliz luego. noche, que estén bien. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.